Hola, ¿qué tal, profesor? Soy el alumno Eduardo Daniel de la Concha Tobar, del grupo ITA 53, de la materia Instrumentación Virtual. El día de hoy me toca hablar acerca de la tarea 10, arreglos. Comenzamos. Un arreglo consiste de elementos y dimensiones. Los elementos son los datos que componen el arreglo. Una dimensión es la longitud, altura o profundidad de un arreglo. Un arreglo puede tener una o más dimensiones, tantas como 231, menos un elemento por dimensión, o si la memoria lo permite. Se puede construir arreglos de tipos de datos numéricos, booleanos, paths, strings, clusters o caracteres o formas de onda. Se considera usar arreglos cuando se trabaja con una colección de datos similares y cuando se realizan cálculos repetitivos. Los arreglos son ideales para almacenar datos similares que colectan desde formas de onda de datos generados en ciclos, donde cada iteración de ciclo produce un elemento del arreglo. Se debe tomar importancia de que los índices del arreglo en LabVIEW están basados en 0. El índice del primer elemento en el arreglo, sin importar su dimensión, es 0. Para crear un control o indicador tipo arreglo. Se crea indicando el tipo de arreglo en el panel frontal al añadir una estructura del arreglo en el panel frontal. Como se muestra en LabVIEW, tú inicializas el programa, arrastras un objeto que puede ser un dato o un elemento. Un ejemplo puede ser un control numérico o un string. Lo arrastras con el arreglo, y este sería un arreglo de una dimensión porque solamente tiene un inicio y este es en columna. Para arreglos en 2D, los ejemplos anteriores usan arreglos ID. Un arreglo en 2D almacena elementos en una cuadrícula, requiere de un índice de columna y un índice de fila. Para ubicar un elemento ambos tienen que estar en 0. La siguiente figura muestra un arreglo 2D de 8 columnas por 8 filas, el cual contiene 64 elementos. Para añadir un arreglo dimensional o multi, se da clic derecho, Add Dimensions. Se agrega otra dimensión y aparecen dos arreglos. Para iniciar un arreglo. Puede iniciar un arreglo o dejarlo sin iniciar. Cuando un arreglo sin iniciar contiene un número fijo de dimensiones, pero no de elementos. En este se puede mostrar el arreglo. Cuando es sin iniciar se queda en gris, no contiene valores, o si contiene uno se queda fijo. Aunque tú hagas correr tu programa, la demás programación que tienes, se va a quedar sin tener alguna alteración. En un arreglo de 2 dimensiones, cuando un elemento está en fila, los otros elementos restantes se encuentran también en fila, son iniciados y aparecen con un valor predeterminado. Para el tipo de datos, por ejemplo, si se proporcionan 4 tipos de elementos en una primera columna, en la tercera fila, en la segunda de la tercera columna, estos aparecerán automáticamente en 0. Crear constantes tipo arreglo. Para crear constantes de arreglo de un diagrama de bloques, seleccione el array constant en la paleta de funciones, coloque la estructura del arreglo en el diagrama de bloques y coloque una constante de cadena de caracteres, una constante numérica, una constante booleana o una constante cluster en la estructura del arreglo. Puede usar una estructura constante en el arreglo para almacenar datos constantes o como un punto de comparación con otros arreglos. Usar arreglos con ciclos. Entradas de arreglos indexing. Si cablea un arreglo cableado a la terminal de entrada del ciclo for o for while, puede utilizar enlazar iteración del ciclo a un elemento de este arreglo. Para habilitar el autoindexing, da clic derecho, indicar autoindexing y puedes ponerlo enable o disable dependiendo de lo que quieras realizar. Entradas del arreglo. Si se habilita el autoindexing en un arreglo cableado a la terminal de la entrada del ciclo for, LabVIEW establece una terminal de conteo del tamaño del arreglo para que no tenga que cablear la terminal de conteo al tamaño del túnel.
o si se cablea la terminal del conteo, el número actual de iteraciones ejecuta la opción menor. Esto siempre va a ser así. Salidas del arreglo. Cuando aplica el autoindexing a un túnel de salida del arreglo, el arreglo de salida recibe un número nuevo de elementos desde cada iteración del ciclo. Por lo tanto, los arreglos indexing de la salida siempre son iguales del tamaño del número de iteraciones. El cable desde el túnel de la salida al indicador del arreglo se vuelve más grueso conforme cambia el arreglo. En el borde del ciclo y del túnel de salida contienen paréntesis cuadrados representados en un arreglo. Crear un arreglo 2D. Puedes usar dos ciclos for añadidos uno dentro del otro para crear un arreglo 2D. El ciclo for externo crea los elementos en la fila y el ciclo for interno crea los elementos en columna. Bueno, esto sería todo, profesor. Muchas gracias.